Vamos a seguir estudiando la unidad 3. Acá tenemos la guía de estudio y tenemos un recuento. Vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto. Hemos visto el capítulo 3 y el capítulo 4. Lo hemos visto prácticamente a detalle cada una de estas secciones que están descritas acá y que describen estas secciones acá, ¿verdad? Entonces, las secciones que no vimos tanto a detalle fueron las aplicaciones en la clase de la semana pasada. Solo mencionamos la lámina y el alambre y luego dijimos que las demás eran por analogía, porque sí lo son, ¿verdad? Solo si entiendo la del sistema hidrostático, puedo resolver las otras. Pero lo demás sí, lo estudiamos a detalle. La forma diferencial, el capítulo 4, capacidad calorífica del agua. Estas ecuaciones, convección, radiación, ley de Kirchhoff. Acá en el capítulo 4, esta última sección, 4.15 y 4.16, son las que estudiamos de una forma un tanto distinta del libro. O sea, no definimos nosotros en la clase algunos coeficientes o magnitudes que sí definieron acá, pero sí definimos lo más importante, ¿no? Entonces, solo es complementar lo que se dijo en clase con lo que está acá en el libro, en estas dos secciones. Y ahora vamos a ver el capítulo 5 rápidamente, pero vean que no vamos a estudiarlo todo. Hay varias cosas en el capítulo 5 que vamos a dejar. En principio vamos a ver estos numerales, pero no los vamos a estudiar todo lo que está en cada numeral, sino solo algunas partes. Entonces que esta clase sirva como de resumen de lo que sí vamos a estudiar del capítulo 5 y hay cosas que vamos a dejar. Bien, vamos a comenzar hablando de la energía interna de un gas. En la parte 5.1, sí, el desarrollo del virial, eso no lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a iniciar de esta parte de la energía interna del gas. Entonces, sí, tenemos acá, podemos imaginarnos utilizar el ejemplo que acabamos de mencionar en el video anterior de la expansión libre. Podemos imaginarnos un recipiente de paredes rígidas, aislado térmicamente y dividido por dos compartimentos mediante un tabique. Si suponemos que en uno de los compartimentos hay un gas y en el otro se ha hecho el vacío y quitamos el tabique, el gas experimentará lo que se conoce con el nombre de expansión libre, lo que ya les expliqué en el ejemplo anterior, en la cual no se realiza trabajo ni existe transferencia de calor. Según el primer principio se deduce que durante una expansión libre la energía interna permanece invariable, puesto que tanto Q como W son nulos. Sí, entonces la pregunta en este ejemplo, en esta situación de expansión libre sería ¿cuánto cambia la energía interna? Sí, ¿cuánto cambia la temperatura? Sí, ¿cómo es el cambio de temperatura? Entonces este señor Jules hizo un experimento para poder determinar el cambio de temperatura que describe aquí en ese capítulo. Ahora, en general hemos dicho, ¿no?, que la energía de un gas la podemos describir en función, el cambio de energía interna lo podemos describir en función de cualesquiera de las coordenadas P, B y θ, lo que dijimos en la clase anterior. Si consideramos U como función de θ y B, entonces tenemos esta expresión, la derivada parcial de U con respecto a θ para volumen constante y para temperatura constante. Entonces, si es una expansión libre, que acabamos de mencionar, eso significa que du es igual a 0
Si dU es igual a 0, no hay variación de temperatura. Y dθ es igual a 0. ¿Sí? Entonces se deduce, de acá podemos ver que si esto es igual a 0, sí, dθ es igual a 0, esto se hace 0, du es igual a 0 y solo me queda este elemento, ¿verdad? Este elemento a la derivada parcial de la energía con respecto al volumen, cuando la temperatura es constante, eso es igual a 0. En otras palabras, U no depende de B. La energía interna no depende del volumen, ¿sí? En otras palabras, esto me quiere decir esta relación de acá, esto, que sea igual a 0. Entonces, considerando U como función de θ y P, ¿sí? Primero de θ y B y ahora de θ y P, tendría esta expresión. Derivo la energía con respecto a θ, pero ahora con presión constante, y luego con respecto a la presión a temperatura constante. Si la expansión es libre, entonces dU es igual a 0, no hay variación de temperatura, dθ es igual a 0, entonces se deduce, al hacer esto 0 y esto 0, que esto es igual a 0. Este término queda igual a 0. En otras palabras, U no depende de P. Entonces vemos que en una expansión libre analizamos cómo varía esta expresión tomando en cuenta que la energía interna es constante, y entonces tenemos estos dos resultados en donde la energía interna no depende del volumen y la energía interna no depende de la presión. Es evidente entonces que si en una expansión libre no hay cambio de temperatura, si no hay cambio de temperatura, U es independiente de B y de P, y en consecuencia U es función solo de la temperatura. Entonces Jules se dedicó a experimentar para ver si en verdad había cambio de temperatura o no. Ahora, tenemos que esto es de forma general para una expansión libre de un gas. Tenemos la situación del gas ideal, que ya pues, recordamos que en ciertas condiciones, a presiones bajas, el gas se comporta como un gas ideal y está regido por esta ecuación, ¿verdad? Si PV es igual a nRT. Además, ¿sí? La energía interna de un gas real en función tanto de la presión como de la temperatura, hemos analizado, acabamos de analizar cómo es esa dependencia. Entonces, de acá tenemos que de lo que acabamos de analizar, tenemos esta expresión, ¿no? Que la derivada parcial de la energía con respecto a la presión, cuando la temperatura es constante, esto es igual a 0, y estas dos ecuaciones vamos a decir que definen a un gas ideal, o estas dos ecuaciones si no están describiendo un gas ideal. Esta condición, ¿sí? Esta condición puede escribirse de otras formas, y al escribirlo de otras formas puedo ir obteniendo otras relaciones que pueden ser útiles. Entonces partimos de esto, que al ver esto yo debo saber que es un gas ideal, y lo puedo escribir de otra forma. Lo puedo escribir de esta forma, ¿sí? Matemáticamente no puedo hacer esto. La derivada parcial de u con respecto a b, y si θ es constante, puede ser escrito así: la derivada parcial de u con respecto a p para θ constante por
la derivada parcial de P con respecto a B para teta constante, ¿no? Esto es igual. Entonces de ahí podemos recordar que este elemento podemos encontrarlo de acá, ¿no? Si despejamos P, ¿sí? P es igual a NR teta entre B, ¿sí? Y hacemos que teta sea constante, derivamos y tenemos esto, ¿no? De acá se puede ver. P igual a NR teta entre B, derivando eso, haciendo teta constante, tengo esta expresión, ¿no? B a la menos 1, menos 1, menos 1, menos 2, entonces me queda menos NR teta entre B cuadrado, ¿sí? Este elemento. Por consiguiente, no es nula, ¿verdad? Esto no podemos decir que es 0, ¿no? Porque tiene este valor, pero este término sí lo es. Sí, este término sí lo es y se deduce entonces que para un gas ideal también esto va a ser igual a 0. Sí, la derivada parcial de u con respecto a b, cuando teta es constante, va a ser igual a 0 y esa es otra condición que describe a un gas ideal. Finalmente, como esto y esto es igual a 0, las dos son nulas, entonces volvemos a decir que la energía interna solo depende de la temperatura para un gas ideal. Sí, bien, ahora tenemos acá que para un proceso infinitesimal cuasi estático recordamos que un sistema hidrostático, el primer principio era este. Para un sistema hidrostático quedaba así. El trabajo es menos P de B, entonces al despejar tengo esto. dQ es igual a dU más P de B y la capacidad calorífica a volumen constante viene dada por esto, lo dijimos en la clase anterior. En el caso especial de un gas ideal, como U solo es función de la temperatura, entonces la derivada parcial respecto a teta coincide con la derivada total. Para el caso de un gas ideal puedo tener la derivada total. Esto pasa a ser esto, du entre d teta, y entonces escribir esta expresión así. dQ va a ser igual a CB por d teta más PB. ¿Ok? De acá esto pasa para acá y sustituyo acá y tengo esta expresión para un gas ideal. Ahora bien, todos los estados de equilibrio están representados por la ecuación de gas ideal, ¿verdad? PB igual a NR teta. ¿Sí? Entonces, para un proceso infinitesimal cuasi estático, yo puedo aplicar a esta ecuación y me quedaría así, ¿no? Presión por el diferencial de volumen más volumen por diferencial de presión igual a NR de teta. Para un proceso infinitesimal cuasi estático puedo expresar esto de esta forma y sustituyendo la expresión anterior, esta expresión de ecuación 5.8 que ya determiné acá, me queda de esta forma. Entonces veamos, P de B, sustituyo, ¿no? Este está aquí sumando, pasa aquí a restar, ¿sí? NR de teta menos B de P, eso lo sustituyo acá. Entonces me quedaría, hay que verlo, ¿no? CB por d teta, ¿sí? Más NR de teta menos B de P. Entonces luego saco factor común, ¿sí? De teta
y de teta, y me queda entonces CB más NR por d teta menos B de P. Entonces de esto puedo dividir ahora por d teta y voy a tener esto, divido acá entre d teta, divido acá entre d teta, se va, menos B por dP entre d teta. Tengo esta expresión y si tenemos que la presión es constante, el miembro de la izquierda es CP. Recordemos, ¿verdad? Que esto, paréntesis, a presión constante, es el calor, es esto, ¿sí? CP, la capacidad calorífica a presión constante, entonces, pues puedo escribirlo así. La presión es constante, esto se elimina, dP es igual a 0, se va, y ya tengo esta expresión que habíamos visto antes, ¿no? En física 2. La capacidad calorífica a presión constante es igual a la capacidad calorífica a volumen constante más NR para un gas ideal. Dado que U es función solo de teta, entonces deducimos que CB, por tanto, va a ser una función solo de teta. Y CP va a ser una función solo de teta. Acá se puede observar. Puede obtenerse otra ecuación útil, ¿sí? Escribiendo así esto. De acá, de esta expresión, de Q igual a CB más NR por d teta menos B de P, acá esta expresión, resulta, ¿no? Sustituyendo, CB más NR SP, entonces me queda así. Entonces, vean, puedo expresarla de diferentes formas y tener diferentes ecuaciones importantes, claves, que según la situación me van a facilitar los cálculos. ¿Ok? De haber encontrado esto, puedo reescribir esta de esta forma. Veamos ahora un proceso adiabático cuasi estático. Sí, cuando un gas ideal experimenta un proceso adiabático cuasi estático, la presión, el volumen y la temperatura varían de un modo que puede describirse mediante una relación entre P y B y teta, o entre P y teta, o sea, siempre tomamos la presión y el volumen o la presión y la temperatura. ¿Sí? Entonces, para deducir esa relación podemos tomar las ecuaciones que acabamos de ver. Para un gas ideal tenemos esto, CB de teta más P de B, o en función de CP, CP de teta menos V de P. Entonces, teniendo esas ecuaciones, ya que es un proceso adiabático, de Q es igual a 0, entonces de acá tengo estas otras ecuaciones. Al hacer esto igual a 0, esto es igual a esto, lo veo acá, y esto es menos esto, lo veo acá. Dividiendo la primera por la segunda, podemos dividir esta entre esta. Observo que me queda así. dP entre P, sí, por V entre dB, d teta se elimina y me queda aquí Cp menos Cb. Y luego esto pasa a multiplicar, este pasa a dividir y tengo esto, dB sobre B. Sí, si designamos por este símbolo gamma, sí, me parece que es gamma, la razón de las capacidades caloríficas, se obtiene esta expresión. Cp entre Cb es gamma, este símbolo,
entonces tendría que dp sobre p es igual a menos gamma por db sobre b. Podemos integrar. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Aquí están viendo cómo subo los videos. No voy a editar el video, así que bien, entonces vemos acá, teníamos que, como ya vimos en la clase anterior, CP y CB no son exactamente constantes, ¿verdad? Pero para rangos pequeños, intervalos pequeños de cambios de temperatura, se pueden considerar constantes y entonces gamma también se podría considerar constante. Si lo consideramos así, al integrar tendríamos entonces el logaritmo natural de la presión igual a menos esa constante por el logaritmo natural de B más una constante. Entonces podemos escribirlo así. Pasar esto de esta forma. ¿Sí? Y tengo presión por el volumen elevado a la gamma igual a una constante. Sí, al aplicar acá, esto es sencillo de ver, ¿verdad? Está está restando, pasa a sumar y esto pasa como exponente acá. Entonces el logaritmo de P más logaritmo de B, eso es el logaritmo de P por B a la gamma, aplicando las propiedades. Y entonces luego, como es el logaritmo natural, elevo E al logaritmo natural de esto y E al logaritmo natural de la constante y tengo esto. Solo como para ver cómo pasaron de aquí a acá. Entonces, asignando distintos valores a la constante,
se puede representar sobre un diagrama PV una familia de curvas correspondientes a un proceso adiabático cuasi estático, ¿sí? Asignando diferentes valores a la constante, a esta constante. Asignando diferentes valores se puede obtener, representar una familia de curvas correspondientes a un diagrama PV para procesos adiabáticos cuasi estáticos. La pendiente de cualquier curva adiabática entonces queda expresado así, ¿verdad? Tengo esto, sí, la derivada de la presión con respecto al volumen cuando el proceso es adiabático. Sí, ese me está indicando que es adiabático. Entonces, al hacer eso, tengo esto. O sea, al derivar parcialmente de acá, si P es igual a la constante entre B elevado a la gamma, derivo parcialmente para encontrar, o sea, la pendiente. Y esto es igual a menos gamma por la constante por B elevado a la menos gamma menos 1, ¿verdad? Solo es derivando acá. Y esto es igual entonces a menos gamma por P entre B. Entonces no puedo escribir así. No, perdón. Tengo esto acá así. Esto es la pendiente de una curva adiabática en un proceso cuasi estático. Sí. Entonces tenemos también que podemos tener, así como tenemos una familia de curvas correspondientes a los procesos adiabáticos cuasi estáticos, también podemos tener una familia de curvas de los procesos isotérmicos. Entonces, al estudiar eso, de la ecuación del gas, de que PV es igual a nr teta, y si es un proceso isotérmico, teta es constante, entonces puedo tener esta expresión, la pendiente, ¿sí? Ahora obtengo la derivada parcial de P con respecto a B para la temperatura constante, eso es igual a menos P entre B, y esta es la pendiente para las curvas isotérmicas, esta es la pendiente para las curvas adiabáticas. Entonces se puede observar que una curva adiabática tiene una mayor pendiente, ¿sí? Acá, negativa que la curva isoterma que pasa por el mismo punto. Y eso lo podemos ver en un diagrama PV, ¿sí? O en una superficie PV teta. Por ejemplo, acá, sí tengo la curva adiabática y la curva isotérmica y vemos cómo está inclinada, más la curva adiabática que la curva isotérmica. Esta es la curva adiabática y estas son las isotérmicas. Ahí dicen, las rosadas son las isotérmicas y la azul es la diabática. Entonces acá se puede observar cómo la pendiente es mayor. Vaya, vamos a dejar de tarea que lean la sección 5.9. Es una lectura ligera, ¿sí? No es... Vamos a... todas las secciones que no se mencionen es porque no las vamos a ver, ¿verdad? Toda esa parte de termometría acústica, todo eso. Vamos a leer el 5.9, el criterio microscópico, ¿sí? Para
recalcar esto y reforzar esta idea de los criterios, deben leer la sección 5.9, o sea, la guía de estudio ahí está para que ustedes la sigan, ¿no? Pero recalcando que lean la sección 5.9 y la primera parte de la sección 5.10, o sea, solo leer las hipótesis fundamentales de la teoría cinética de un gas ideal, solo leer las hipótesis, lo demás no lo estudiaríamos. Y al finalizar esta pequeña grabación, a poner en práctica todo lo dicho, estudiando el PDF que les voy a subir ahí con ejemplos resueltos. O sea, pueden ver ustedes las sugerencias, ¿no?, de cómo estudiar, ver un ejemplo resuelto, entender cómo se hace y luego tomar otro ejemplo sin ver la respuesta, ponerse a prueba para resolverlos y luego verificar ahí la resolución.